estos conjuntos que vemos acá, ver si los conjuntos tienen supremo, ínfimo, máximo y mínimo, y de hecho si los tiene, calcularlos, si no los tiene, bueno, dejarlos como bien. Entonces la idea acá es, pensemos en el primero, ¿sí? Acá tenemos una sucesión, ¿sí? Que nosotros tenemos 1 sobre n, todos los n obviamente números naturales, pero entre 20 y 35, 20 sin incluir y 35 incluido. Con lo cual, otra forma de representar este conjunto sería un conjunto que empieza en 21, que sería el siguiente de 20, que sí está incluido, y sí en 35. Si nosotros hacemos una descripción somera de los primeros términos, es decir, nosotros describimos, por ejemplo, A con los términos, el término número 21 con n, ¿no? Acá el 21, así hasta el término 35, ¿sí? O mismo puede ser al revés también, eso no hay demasiado inconveniente, porque depende también cómo uno lo ordene, ¿no? Pero bueno, en este caso, si nosotros lo ordenamos con n creciente, ¿sí? Lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿sí? Igualmente acá n no pertenece, pero esto lo que nos va a quedar es 1 sobre 21, después tenemos 1 sobre 22 y así sucesivamente hasta 1 sobre 34 y 1 sobre 35, ¿sí? Claramente esto, acá la solución la tenemos ordenada, digamos, por n creciente, ¿sí? Con la asociación, por ejemplo, n21 nos da esta fracción, n35 nos da esta otra y así sucesivamente. Entonces, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ¿cuál sería el ínfimo, el máximo, mínimo y el, digamos, el supremo, ¿no? En este caso, ustedes observen lo siguiente. Que obviamente las fracciones cada vez van en orden, digamos, decreciente, ¿no? Entonces, por un lado nosotros tenemos el valor más pequeño de esta sucesión es 1 sobre 35. ¿Sí? 1 sobre 35, como n pertenece al conjunto, 1 sobre 35 pertenece también al conjunto y por ende es un elemento que es el más pequeño, ¿sí? O sea, sería el mínimo, y es el que marca la cota inferior, con lo cual es el ínfimo en este caso. En el caso de 1 sobre 21, ¿por qué ponemos 1 sobre 21? Porque primero que n no incluye 20, con lo cual 1 sobre 21 sería el primer elemento en orden creciente, ¿sí? De los números naturales que tenemos que tener en cuenta. 1 sobre 20, sin embargo, es el elemento que marca la cota superior. ¿Por qué? Porque 1 sobre 20 es mayor que cualquier elemento que pertenezca a ese intervalo, amén de que no pertenezca él mismo al intervalo, ¿sí? Es decir, funciona como máximo, pero no pertenece al intervalo en cuestión. Entonces con eso ya lo marcamos, ¿sí? Entonces recuerden, el máximo en este caso es 1 sobre 21, el supremo es 1 sobre 20, mínimo e ínfimo coinciden y son 1 sobre 35. ¿Qué pasa por ejemplo en el segundo caso? Donde acá nosotros tenemos una sucesión que es una sucesión alternada. Si ustedes recuerdan de las clases del CBC o en otras parecidos, nosotros teníamos un término que iba alternando el signo conforme iba cambiando, digamos, el número natural correspondiente de la sucesión. Entonces, para probar que no existe, digamos, para probar que existe el supremo ínfimo, lo que habría que hacer es ver cuál es el comportamiento que tiene, digamos, la sucesión. ¿Sí? Entonces, hay varias maneras, digamos, de cómo compararlas, por las dudas. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, a un criterio de convergencia o a un criterio de convergencia aplicado a la sucesión como para que se entienda la idea. Pensemos en separarlos en dos subsucesiones. Para que recuerden de las subsucesiones del análisis matemático, la subsucesión tiene, si la sucesión tiene límite, toda subsucesión debe coincidir con ese límite. Entonces, una técnica, por ejemplo, práctica sería separar una subsucesión que tenga números pares. Los números pares harían que esta fracción sea positiva y otra subsucesión que sea de números impares, con lo cual la fracción sería negativa. Como n empieza con los naturales, n a la 1 es el primer término, es con un menos y después va alternándose positivo o negativo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a llamarle a la subsucesión a la menos, ¿sí? Es un nombre de fantasía este. Esto sería menos 1 a la n sobre n para todo n perteneciente a n impar. Hay una nomenclatura matemática para decirlo, pero esto alcanza, ¿sí? Entonces, ¿cómo serían los primeros elementos de a la menos 1? A la menos, ¿no? Sin nada. Esto sería para n menos 1, menos 1, después tenemos menos 1 tercio, menos 1 quinto, y así sucesivamente. Ahora ya vemos otra subsucesión que en este caso tomaría los valores pares de la potencia y por ende, al hacer par la potencia, va a hacer que todos los números por ende sean positivos, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener
empezamos con el 2 porque el 1 ya lo habíamos tenido acá, tenemos un medio, un cuarto, un sexto y así sucesivamente en adelante. Entonces, una cosa que se puede hacer es probar, por ejemplo, los límites de ambas sucesiones o subsucesiones hacia infinito. Recuerden que es infinito solamente porque estamos en un dominio de números naturales, ¿no? Entonces, en el caso de a la menos, ¿sí? Esto lo que nos va a quedar es límite de n tendiendo a infinito de toda esta expresión de menos 1 a la n sobre n. Este menos 1 a la n ya podemos sacarlo porque va a ser siempre menos 1. Entonces esto lo que nos va a quedar es límite de n tendiendo a infinito de menos 1 sobre n. Esto nos va a quedar menos 1 sobre algo que tiende a ser infinitamente grande, con lo cual esto tiende a ser infinitamente pequeño y el límite nos da 0. Y si hacemos lo mismo con a la más, esto nos va a quedar límite de n tendiendo a infinito de 1 a la n, que en este caso vale 1 sobre n, con lo cual esto va a ser 1 sobre algo que tiende a ser infinito, con lo cual tiende a ser 0. ¿Cuál es la idea con esto? Es que ambas son convergentes al número 0. ¿Sí? Entonces ambas son decrecientes. Vamos a probar si son estrictamente decrecientes y eso lo hacemos mediante una desigualdad con el término el subsiguiente. ¿Sí? Entonces, por acá por lo único que sabemos es que ambas dos son convergentes a 0. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál es el resultado que nos da a partir de ahí, ¿no? Pero empecemos por ejemplo por acá. Vamos a ver en el caso de a la más, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En este caso vamos a tener un número positivo, 1 sobre n. ¿Qué pasa si tenemos el número subsiguiente? 1 sobre n más 1. Bueno, claramente 1 sobre n siempre va a ser más grande que 1 sobre n más 1 porque la fracción numerador es el mismo, que es 1, y el denominador va creciendo, con lo cual el número total va siendo más pequeño. Y lo que provoca esto es que, como consecuencia, a la más sea estrictamente decreciente. A la menos, sí, que es con los números negativos, en este caso vamos a tener menos 1 sobre n. Fíjense que los números, digamos, al ser un signo negativo es como si multiplicáramos ambos lados de esta ecuación por menos 1. Y eso lo que provoca es que cambie el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Entonces, en este caso también ocurre, ¿sí?, que a la menos es estrictamente decreciente. Y de hecho ya lo vieron ustedes en los términos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos fijamos que a la menos es estrictamente decreciente, ¿sí? Entonces va a tener justamente el ínfimo, ¿sí? En este caso el valor más pequeño, fíjense que estos números se van haciendo cada vez más grandes porque son números negativos. Entonces el ínfimo es menos 1, es el mínimo también porque pertenece al conjunto, y en este caso nosotros al tener, por ejemplo, podemos también definir si hay un supremo de más, el valor máximo, en este caso no está definido porque justamente se va acercando a 0, pero como esto como supremo, ¿sí?, como valor mayor que cualquier otro elemento de a la menos 1, puede ser el 0 y superiores. ¿Qué pasa en el caso de a la más? ¿Sí? En este caso vamos a tener que el valor más pequeño es un medio, es el mínimo, es el valor que pertenece, ¿sí?, al conjunto, y después los valores van cada vez creciendo cada vez más. Con lo cual, la idea acá es que, en este caso, ¿sí?, lo que vamos a tener, fíjense, un medio, ¿sí?, acá los valores, perdón, lo dije mal, los valores acá van a ir decreciendo, con lo cual un medio va a ser el máximo, ¿sí?, el supremo porque pertenece al conjunto, y el mínimo, ¿sí?, va a tender a ser, en este caso, 0. Obviamente el mínimo igual no está incluido porque la función tiende a ser 0, que nunca llega, entonces en ese caso lo tomamos como un ínfimo del problema.